Y en esta parte del programa quiero saludar a Guillermo Cochés, ex embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos. Señor Cochés, bienvenido a la tarde, gracias por acompañarnos. Yo ahora que escuchaba a nuestro corresponsal leer esta comunicación y resaltar esto de la conducta de Venezuela no concuerda con los preceptos que se llevan en el Consejo de Seguridad. La pregunta es siempre la misma. Si no concuerda, ¿por qué tantos países la han elegido? Buena tarde para usted. Bueno, yo soy un poco optimista en algunas cosas. Quizás han postulado a Venezuela porque saben que el gobierno de Venezuela muy pronto va a cambiar y van a haber personas al frente de ese gobierno respetuosas de la paz, la seguridad y los derechos humanos. Esa es la única explicación que yo le doy frente a la situación caótica actual que vive Venezuela en términos de irrespeto de los derechos humanos, de no apoyar a Naciones Unidas en programas de paz y seguridad, como es el caso del Estado Islámico. Venezuela se ha caracterizado en este gobierno de Nicolás Maduro y en el anterior de Hugo Chávez por un irrespeto permanente a los derechos humanos y un repudio a las decisiones de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual Chávez se retiró en el año 2011, efectivo del año 2012, como la actual situación de una orden de Naciones Unidas de liberar al alcalde Ceballos y a el opositor Leopoldo López, que no se dignan en cumplir. No me explico cómo estos países, ante evidentes violaciones de los derechos humanos denunciadas por todo el mundo, inclusive en la Corte Penal Internacional, un organismo dependiente de las Naciones Unidas, hay un juicio criminal por las muertes y desapariciones que se han dado en Venezuela durante el presente gobierno. Vuelvo y repito, lo único que se me ocurre es que estos países han visto que muy pronto Venezuela estará regida democráticamente y por eso le están dando esta oportunidad. Mientras eso no ocurra, se convertirán en una piedra en el zapato en el Consejo de Seguridad, molestando como lo han hecho en la OEA durante el tiempo que yo serví allí, molestando como lo hacen en todos los organismos donde tienen algún tipo de representación y donde pretenden ignorar lo que decide la Organización de Estados Americanos y la Organización de Naciones Unidas, con argumentos como el del ministro de Relaciones Exteriores Rafael Ramírez y de la fiscal general Luis Ortega, que dicen que ellos no reciben orden de ningún organismo internacional. Pues deberían recordar que tanto Venezuela como Panamá y todos los países latinoamericanos y todos los países del mundo que aceptan las convenciones, como es el caso de la Convención Americana de Derechos Humanos, están obligados a cumplir esos preceptos porque son parte de su derecho internacional, parte de su legislación interna, y tienen un lugar preferente dentro de esa legislación que deben respetar y cumplir. Pero bueno, el gobierno de Venezuela se ha caracterizado precisamente por no cumplir, por considerarse a nivel internacional un Estado delincuente, por no cumplir con lo que señalan los mandatos de este tipo de organismos de protección de derechos humanos. Ahora, embajador Cochés, fíjese, la lectura del canciller Rafael Ramírez fue algo distinta en las palabras que pronunció posterior a lo que fue la votación y la designación. El canciller Ramírez decía, entre otras cosas, que esta votación involucraba un apoyo mundial a la revolución bolivariana. Bueno, eso le aseguro que no es así. A la revolución bolivariana no creo que nadie la apoye, primero que todo porque no existe. Allá no existe ninguna revolución, más bien es una involución a estados que se creían superados desde el siglo XIX. No hay ninguna revolución, nada más en la mente de algunos que otros de esas personas que se llaman hoy chavistas, porque lo que hay en Venezuela no se puede considerar ninguna revolución, es más bien una involución hacia estadios que ya se creían superados en todos los países de América Latina, no solamente en términos económicos, sino en términos también de violación de los derechos humanos y en términos del respeto de las libertades públicas. Hoy en Venezuela
prácticamente no hay medios de comunicación social libres o que tengan acceso a ser publicados por falta de papel, por autocensura, porque los han adquirido los actuales gobernantes. Tantas cosas que se dan que jamás podría decir que se está apoyando a una revolución que no existe, repito. Embajador Cochés, quiero darle la bienvenida también a esta conversación a Antonio Ledesma, alcalde metropolitano de Caracas. Estamos, quiero advertirlo, intentando hace rato establecer esta comunicación. Increíblemente, no solo está estable la imagen, sino que a través de 4 líneas de la oficina del alcalde Ledesma no logramos establecer esta comunicación. Alcalde, buena tarde, le hablo despacio para que me pueda usted escuchar. Sé que no tenemos la mejor calidad en este momento de comunicación, pero ¿cómo interpretan ustedes, o cómo, mejor dicho, cómo reciben esta designación de Venezuela en el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas? Forma parte de la mecánica de un organismo multilateral, de un organismo plural como es las Naciones Unidas. Esto forma parte de ese juego que se da tanto en la OEA, en la propia ONU. No es la primera vez que Venezuela ocupa ese sillón, es la 5ª vez. Recuerdo que uno de los representantes de Venezuela en ese consejo, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, fue por ejemplo Diego Arria, cuando ocupaba el cargo de embajador de nuestro país en la sede de la ONU. Lo que sí llama la atención son las contradicciones, y el señor Maduro no tiene por qué responder con la iracundia con que lo ha hecho cuando nosotros nos preguntamos si no hay una paradoja encerrada de un gobierno que le dice a la ONU que no se meta en los asuntos de Venezuela, que no se inmiscuya en los asuntos de Venezuela, pero al mismo tiempo el gobierno de Venezuela hizo un esfuerzo para ocupar ese cargo en el Consejo de Seguridad de la ONU. Un gobierno que no garantiza la seguridad de los venezolanos, porque bien sabemos que desgraciadamente tenemos unas altas tasas de inseguridad. Un gobierno que además se niega a acatar la decisión del organismo que resguarda los derechos humanos en la ONU, que ha pedido la libertad no solamente de Leopoldo López, sino de los alcaldes, como es el caso del alcalde Ceballos, el alcalde de la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. Ahora, alcalde, usted lo ha dicho, se produce esta designación en medio de una solicitud del grupo de tarea de detenciones arbitrarias que opera en Ginebra, que es un organismo de la ONU, y el gobierno dice pues que a ellos, el gobierno venezolano, nadie les da órdenes, que ellos hacen lo que creen conveniente porque simplemente es cuestión de soberanía. Pero le voy a hacer la misma pregunta, además, que le hice al embajador Cochés, que también está con nosotros, en relación a lo que interpretó el canciller de Venezuela, Rafael Ramírez. Es decir, esto es un apoyo del mundo a la revolución bolivariana. ¿Y por qué no interpretarlo así? Si con la violación de derechos humanos que ocurrió en Venezuela a partir del 12 de febrero, a pesar de ello, Latinoamérica prefirió mirar hacia otro lado y votar por Venezuela. Bueno, es parte de la indolencia con que se manejan algunos gobiernos que tienen intereses, que tienen objetivos muy pragmáticos y que no toman en cuenta los clamores de un pueblo que ve cómo se van limitando sus derechos esenciales, como es el caso del derecho a la protesta, el derecho al ejercicio de la prensa libre, y no estoy haciendo declaraciones alarmantes ni estoy subrayando frases para llamar la atención de la comunidad internacional. Aquí tenemos a periodistas perseguidos, aquí hay diarios que están a punto de desaparecer de circulación porque no tienen papel. Aquí tenemos a dirigentes políticos presos, estudiantes presos. Aquí tenemos un gobierno que todos los días trata de lincharnos a nosotros a través de los medios públicos que controlan. Aquí tenemos un gobierno que cuando se le pregunta qué pasa con los precios del petróleo, qué pasa con la deuda externa, qué pasa con la devaluación, el gobierno responde
con una fuerza brutal porque considera que ese tipo de preguntas forman parte de la guerra económica. Este es un gobierno que quiere resolver con medidas policiales el problema del acaparamiento, el problema de la escasez, el problema del deterioro del salario de los venezolanos, y cuando uno dice estas cosas ante el mundo, hay gente que voltea para los lados. Yo creo que esta es una lección también importante para los venezolanos, que tenemos que luchar unidos en nuestro país, porque si nosotros no actuamos, si nosotros no luchamos unidos, como lo hacemos de forma cívica, pero con mucho coraje, no vamos a lograr encontrar una solución a esta crisis. Embajador Koches, me gustaría preguntarle a los preceptos de la democracia, como libertad de expresión, respeto a los derechos humanos, por decir o mencionar algunos de los que ustedes dos ya han mencionado en el programa. ¿Será que cambiaron? ¿Se modificaron y algunos no nos dimos cuenta? Bueno, no creo que se han cambiado, siguen siendo los mismos. El problema es que ahora los países, como bien decía el alcalde Ledesma, por conveniencias económicas, por conveniencias y acomodos políticos, han dejado los principios a un lado y lo único que miran son sus intereses. Eso es verdaderamente trágico. Verdaderamente trágico porque nuestros pueblos requieren de la solidaridad en el respeto de los derechos humanos y requieren que todos nos preocupemos por lo que le pasa a los demás, lo cual Venezuela lo impide cuando hay voces internas y externas como la mía, que nos preocupamos por el deterioro de los derechos humanos dentro de Venezuela. No es que han cambiado los principios siguen siendo los mismos. Decimos de palabra defenderlos, pero en nuestras actuaciones no los defendemos porque anteponemos a esos principios los intereses geopolíticos de cada uno de nuestros países, y eso es una pena. Ahora, le quiero hacer una pregunta a ambos y luego voy a tener con quién hablar de esta parte de la economía, pero le quiero preguntar tanto al alcalde Antonio Ledesma en Caracas como al embajador Guillermo Koches en Panamá. La economía petrolera, la petrochequera, como suele decírsele, a lo que es el manejo de la economía a través del petróleo de Venezuela, ¿tiene un peso, ha tenido un peso en esta decisión que hoy se tomó dentro del seno de la Organización de Naciones Unidas? Comienzo con usted, alcalde Ledesma. No hay duda, y lamentablemente hay que decirlo, hay países que tienen su corazoncito, pero también tienen sus necesidades, países que no tienen petróleo, que no tienen gasolina, que tienen problemas de energía eléctrica y reciben, por supuesto, estos regalos de petróleo con un plazo de 25 años y a una tasa de interés de 1%. Pero aquí también permítame decir algo, darle la vuelta a esto, Irania. Para el gobierno de Venezuela, el gobierno de España es fascista, es un gobierno de derecha, es un gobierno ultraderechista, es un gobierno que viola los derechos humanos, etcétera, y resulta que España también se incorpora hoy al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Por lo tanto, sería también un reconocimiento al gobierno de España. Valdría la pena saber qué piensa el gobierno de Venezuela respecto a la incorporación de España a ese Consejo de Seguridad. Ahora, esto no es ajeno a las realidades que estamos viviendo. Igual ha ocurrido en la OEA. Cuando uno pide que la OEA intervenga o revise la situación de los gobiernos que violan los derechos humanos, en la OEA se dice que no se puede ni siquiera activar la Carta Democrática porque hay que tener primero el permiso de los gobiernos que se van a analizar o que se van a investigar. Bueno, lamentablemente le informo, alcalde, que España no llegó, no contó con los votos suficientes y no pudo ingresar al Consejo de Seguridad como era su aspiración. Embajador Koches, ¿la diplomacia petrolera es una realidad? Definitivamente que lo es. Este es el segundo intento de Venezuela de llegar al Consejo de Seguridad. La última vez fue cuando luchó contra Guatemala y posteriormente con la valija de Antonini, de Guido Antonini Wilson, Wilson Antonini, se descubre que las mismas personas operarias en esa valija de Antonini hacia Argentina participaron en la compra de votos cuando Venezuela trató, luchando contra Guatemala,
de lograr una curul o un sitio en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Eso habrá sido 2009, 2010, o no, fue 2006 creo. Y se comprobó la cantidad de dinero que Venezuela gastó y las prebendas que se dieron sobre todo a algunos países africanos para lograr los votos necesarios. Fíjense que estando Venezuela con tantas necesidades, sobre todo en el campo de los medicamentos y de los insumos médicos, Venezuela dona $5 millones a la lucha del ébola en el África, y todo esto debe estar concatenado al apoyo que estaban buscando para lograr este objetivo de tener el sitio en el Consejo de Seguridad, que a mi juicio es inmerecido, pero vuelvo y repito, yo trato de ver las cosas positivamente. Pronto habrá cambio de gobierno en Venezuela y pronto habrá un gobierno democrático que represente a Venezuela y a los venezolanos en el Consejo de Seguridad. Quiero darle las gracias a ambos, a Guillermo Cochex, es embajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos, y al alcalde Antonio Ledesma, que está con nosotros también en vivo y directo desde Caracas. Buenas tardes a ambos. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Dani. Un abrazo para ti y para todos.